GDS, la radio que nos une. La radio que buscabas. www.gdsradio.com. Y ahora oficialmente damos comienzo a un nuevo miércoles, el momento ideal para compartir un rico café. Hay mucha gente que está tomando un té en estos momentos, mate, cuando va promediando la tarde. Y como ya estamos en primavera, me acuerdo cuando comenzamos el programa con Adela, eran momentos más de invierno y bueno, ya era la noche, ¿no? Ya prácticamente era oscurecía en estos momentos. Ahora nos queda mucho más para disfrutar de esta tarde. Mucha gente que se lleva la aplicación a algún lugar de su casa, a algún jardín, nos escucha desde el balcón, la gente del centro como María y Mario, que le mandamos un saludo ahí en pleno centro. Una tarde hermosa, Adela, que ya te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, Guille, muy contenta, acá hablando con Fabi Scherer, con la que vamos a concederle el crédito de conocerla gracias a Entre Palabras, que hice un curso hermosísimo y que recomiendo con ella. Fabi Scherer es periodista, ahí en el flyer que compartimos en la radio dijimos un poco, igual les vamos a preguntar a ella que nos cuente un poquito, pero está en La Nación Revista. Y además es especialista en cuestiones de género. Y yo, que la verdad que soy especialista en muchas cosas, pero de las cuestiones de género, ahora sé un poco más gracias a Fabi. Confieso que sabía poco y nada hasta que hice este curso con Fabi, ya les digo, en Entre Palabras, y ahí trabé conocimiento con Fabi, y me la llevé para la mesita de luz, dicho mal y pronto. Qué bueno, ahí nació el conocimiento y la amistad con Fabi. Ahora me falta leer sus libros nomás, que eso lo voy a hacer próximamente. Entonces después la entrevistaremos para que nos hable de sus libros. Claro que sí. Bueno, nada, y acá estamos con Fabi, que está del otro lado. Se la presentamos a la gente en sociedad, a Fabi Scherer. El que quiera nos puede escribir a la radio o adelasanchezabelino@gmail.com y le mandamos alguna de las últimas notas o no tan últimas que hizo Fabi. Yo acá les voy a nombrar justo antes de que, mientras esperábamos que Guille abriera el programa, hablábamos de distancia de rescate, así que vamos a arrancar por ahí, mirá. Bien. Que como ya les comentamos, los hemos estado aporreando a la pobre gente de Mar del Plata y nuestros seguidores de la radio. Es una novela, Distancia de Rescate, es una novela que escribió Samantha Schweblin, que estuvo nominada, es argentina Samantha, de Hurlingham, y vive en Berlín, y estuvo nominada para el Man Booker Prize de hace unos años atrás, y salió en la shortlist, o sea, fue finalista casi, podríamos decir, de un premio donde las argentinas no tenemos mucha suerte. Ahora le vamos a preguntar a Fabi, porque ya han estado la Cabezón Cámara, Samantha, y me quedo con alguna más, no sé si Selva, bueno, de ese libro, Distancia de Rescate, está la película ahora, que les recomendamos, en Netflix. Así que bueno, Fabi, bienvenida, y arrancamos por ahí entonces. ¿Cómo andás? Gracias, Adela. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, un placer enorme. No, gracias a vos, Fabi. Muy generosa tu presentación, en serio, un abrazo enorme. No, por favor. Distancia de Rescate, una novela maravillosa que Samantha en su comienzo la había pensado como un cuento y terminó, porque realmente Samantha es una gran cuentista, ¿no? Una gran sí. Y Distancia de Rescate había nacido un poco por ese lado, fue así como un cuento, pero bueno, se fue expandiendo y quedó como una novela corta muy, muy concisa, muy, muy intensa, ¿no? En la narración, esa voz en off permanente, y la película que estrenó Netflix,
y que le está yendo tan bien, que está teniendo una repercusión muy importante también en el exterior. Fue dirigida por Claudia, que es una directora peruana, que es la directora de una peli que también les recomiendo, que es La Teta y la Luna. Sí. Y Distancia de Rescate está protagonizada por esta actriz Valverde y Dolores Fonsi. Tiene esa cuestión que también trabaja los tiempos Samantha, que mezcla, digamos, ese realismo, pero también con la fantasía y ese temor, digamos, a está latente, ese terror cotidiano, ¿no? Y sin espoliar lo que pasa, digamos, es ese ese terror que está ahí latente y que a veces no llegamos a ver. Y Distancia de Rescate, ella lo aplica y dice esta distancia que uno puede llegar a tener cuando uno calcula. ¿Cuántas veces uno escuchó a una mamá decir, quédate hasta ahí, ¿no? Sí. Estate hasta ahí, que ahí te alcanzo si te pasa algo. O que calcula, ¿no? Bueno, si está corriendo ahí, se llega a caer, yo llego, ¿no? Bueno, es esa distancia de rescate de lo que aplica Samantha con el personaje y que está muy bien logrado. Exactamente, hablábamos con Guille, Fabi, que eso es lo que quiere decir distancia de rescate. ¿Cuánto, no? Para tirar la mano y agarrar a tu hijo sin que... o ir hasta el borde de la pileta y agarrarlo antes de que se ahogue. Y que en realidad a mí, no sé por qué me hace acordar, bueno, porque creo que está también en la novela y también me resuena, o que yo me lo imagino como un hilo, ¿no? Como un hilo de plata o como un hilo de energía, ¿no? Es como un hilo que se tensa. Claro, bueno, Samantha lo trabaja muy bien eso, todo el tiempo está con esa idea de que el hilo se va a romper, ¿no? Se va a quebrar, se tensa, es como que tiene ese tirón. Me acuerdo una vez en México, la primera vez que fui a México, que me llamó mucho la atención de que veían las plazas a las mamás que tenían a sus hijos atados como si fueran como una especie de correíta. Ah, mira. A la cintura. Los llevan así en la plaza. Yo decía, ¿cómo puede como tener a los chicos? Claro, sí. Claro, fuerte. Los pueden ir paseando de esa manera, muy fuerte, pero bueno, también por un tema de seguridad y en el DF, decían que era una forma como de tener también un control de cuando eso se estiraba mucho, que se estaba alejando. Entonces eso me hizo acordar mucho a esa idea de la distancia de rescate de ese hilo que se tensa, ¿no? Y Fabiana... Y Adela, en eso, en esta historia, yo empecé al revés, ya empecé por la película, y bueno, y ahora voy en busca del libro, ¿no? Pero viendo la película hay una realidad también, ¿no? Porque esto que vos hablabas, suspenso, misterio, ese tipo de terror, pero también se habla mucho del tema de la ecología, que acá, por ejemplo, en Mar del Plata, a pocos kilómetros, ¿no? Hablamos de Batán, Sierra de los Padres, vos sabés que hay marchas contra el tema de los agroquímicos, es muy actual también esta temática. Sí, es muy fuerte. En realidad, bueno, ella trabaja toda esa tensión que en la novela, cuando vos lees la novela ahora te vas a encontrar con que eso está, digamos, en la película obviamente va dando como más pistas, o porque es mucho más visual. En la novela está esa tensión de lo que puede suceder y de lo que es, ¿no? Como ese mal, ese demonio, si querés decirlo, fuera como si fuera un alien, entre comillas, que está entre nosotros, ¿no? Porque hablan de gusanos que se meten en el cuerpo, que nos van devorando, y ese pueblo, digamos, que suceden cosas, donde hay deformidades. Hay una escena que está en la novela y muy maravillosa, también marcada en la película, que cuando el personaje, la voz en off, le dice, tenés que ver, mirá con detalle, caer en los detalles, y se ve un perro de 3 patas, ¿no? Claro. Digamos, ahí en esos detalles donde pasa. Y sí, como vos decís, el tema de los agroquímicos es algo muy fuerte que costó muchísimo instalarlo en la agenda política, ¿no? Sí. Porque hay muchos intereses de por medio, claramente, el interés económico prima, y de hecho hay una novela que ahora no recuerdo el nombre, que es una novela maravillosa para el público, digamos, juvenil, que trata también sobre este tema de los agroquímicos en un pueblo, que después les paso el dato, ahora se me fue. Y pasanos, y después cuando te acuerdes, que está bueno para recomendarla y leerla. Y es sumamente interesante, que también habla de esa cuestión, ¿no?
y que hay una abuela ahí que habla de la importancia de la tierra y de la salud de la tierra y de cómo se está destruyendo la tierra y lo que tiene que ver con la ecología. Así que sí, la Distancia de Rescate, cuando la escribió, digamos, Samantha, obviamente pensó en eso, puso hincapié porque, bueno, a ella le llegaba también esa información de lo que estaba ocurriendo y de que se hablaba poco, salía en los medios como casos aislados de los que hubo, ¿no? Hubo casos que fueron muy fuertes, de hecho, de una muerte que fue la que terminó llevando a que esto llegara más a los medios. Y no hace mucho vimos noticias de aviones que sobrevolaban las zonas y cerca de colegios, ¿no? O sea, que todavía hay lugares donde ocurren y bueno, y se termina conviviendo con este mal invisible, por decirlo de alguna forma. Y sabés que acá cerca, Ade, acá... Sí, no, quería contar esto puntual, que en Batán, por ejemplo, que pasa esto que vos contás, Fabi, que está el campo y de pronto está la escuela provincial, la salita, el jardín, ¿viste? Está todo muy cerca. Las maestras, ¿no? Las maestras rurales, se han dado cuenta que en los últimos años empezó a haber muchos casos de autismo, muchos casos de diferentes TEAs, de diferentes, patologías que antes no había, ¿no? Las maestras más antiguas dicen, pero esto empezó a suceder y, bueno, ¿quién te dice si no hay falta hacer estudios, pero no hay una correlación, ¿no? Con esto. Sí, puede ser, puede llegar a pasar porque, digamos, hay casos en los que sí se ha probado la cuestión de cánceres, ¿no? Y de distintas enfermedades relacionadas. Así que sí, es un tema para tenerlo muy en cuenta, muy en cuenta. Recién ahora... Mira, justo la otra vez hablábamos, perdón que te interrumpa, justo la otra vez hablábamos con Guille, cuando ya estábamos preparando tu venida acá en la radio, de que también esto se acordara esas películas norteamericanas, ¿no? A Civil Action, una que cuando el agua está podrida y que pasan esas poblaciones, ¿no? Todo tiene que ver con todo y le decimos a la gente, justo ahí tomando dos cosas que anoto mientras la escucho a Fabi, les tiro dos tips. Una, la que dice Fabi, ¿no? Que es todo imagen, fíjense en la película que pasa con el agua que riegan, cuando parece chorrear como las plantas. Y después qué pasa con un agua que se pierde ahí, como una especie de bidón que se cae. Y les llamo la atención sobre algo también a los oyentes y para que se fijen, otra pista para mí, que es muy interesante, es cuando habla al principio de los gusanos y le dice, ¿qué son? ¿Gusanos de tierra? Y dice, no. Le aclara esta voz en off que después venimos a descubrir que son las de Amanda, una de las mujeres, y David, que es el hijo de la otra mujer. No cuentes más, yo no sabía que era eso. Iba a decir que estás, acá tengo el título del libro que es que le editó Norma para la colección Zona Libre, que es de Laura Ávila y Mario Méndez, dos autores reconocidos y súper interesantes, que se llama Los Bandera, y se los recomiendo. De hecho la portada es un avión de estos chicos, digamos, de agroquímicos sobrevolando y la imagen de unas hamacas. Y es muy interesante cómo ellos, digamos, dan una visión sobre lo que ocurre con esto y la defensoría, digamos, ahí el pueblo cómo reacciona en lo que tiene que ver con el cuidado de la tierra y con el negocio, ¿no? Puede decir, bueno, pero si no permitimos esto, se pierde tales ingresos. O sea, es muy interesante cómo está planteado el libro. Los Bandera de Laura Ávila y Mario Méndez. Perfecto, acá ya anoto, porque está bueno para agregar y está bueno para cuando uno lee con jóvenes o con chicos, esto también y este tema. Y Fabi, respecto de esto, vos le entrevistaste a Samantha, ¿no? ¿Varias veces o una sola vez? No, en 2 ocasiones la entrevisté, en 2 ocasiones, sí. Sí, un placer, es una escritora muy atenta, muy interesante, también es muy tímida, digamos, esas personas que como que le cuesta hablar, le cuesta también reconocer el talento, ¿no? Pero no de falsa modestia, sino que tiene que ver con su personalidad.
Y lo que tiene de interesante además, Distancia de Rescate, como bien marcabas Adela al comienzo, que fue finalista en el 2017, ¿no? Del premio del Booker Prize Internacional que vos decías, y que fue el puntapié, digamos, podemos decirlo de alguna manera, el puntapié para que después fuera toda una seguidilla y como que se pusiera la lupa en distintas escritoras argentinas, ¿no? Abrió como una puerta, digamos, ella de ese momento empezó The New York Times, digamos, como a buscar, digamos, estas voces, lo mismo que el diario británico The Guardian, digamos, empezar como a abrir ese abanico de búsqueda de autoras, y bueno, ahí empezó, digamos, como a verse ese talento que hay por este lado del continente, ¿no? Es verdad que abrió, es verdad que abrió, porque fue la primera, tenés razón, Fabi, mirá, no, claro, y después, claro, estuvo también Cabezón Cámara, y estuvo alguna de las otras dos, que ahora no sé si era una de las últimas, digamos, de las ediciones estuvo ahí, también en las filas, ¿no? Mariana Enríquez, con Los peligros de fumar en la cama. Con Los peligros de fumar en la cama, que es un libro de cuentos, súper recomendable, y la verdad que claro, y la última fue Cabezón Cámara con la China Iron, pero sí, claro, han empezado a mirar un poco más lo que hay acá, y ahora que hablamos de... Te perdimos un poco, Ade, a ver. Esa nota... No, te habíamos perdido justo ahí lo último que decías. No se escuchó lo último. Que le iba a preguntar justo a Fabi, ahora que nombramos a Mariana Enríquez, que también hay una nota de Mariana Enríquez que salió hace un tiempín, ahora porque no tengo la revista acá, porque la llevé para escanear, para mandárselas a los del café para mañana. Hay una nota donde ella está caracterizada inclusive, Mariana, ¿no? Como la reina del gótico. Bueno, ¿no? Ahí tendremos andino, ¿no? Del gótico, no sé, del gótico sureño no, porque suena a Estados Unidos, así que tiene que ser otro gótico. Pero bueno, del gótico andino, para decirlo de alguna manera, y está ella caracterizada con un jubón, con una camisa como que hace alusión a eso. Bueno, yo la verdad que soy fan de Mariana Enríquez también, he leído casi todo, y he leído inclusive la última novela, que para mí es un novelón que no cualquiera escribe, porque son 700 y pico de páginas. Total. Pero ni se notan. No, y creo que lo que tiene, digamos, justo la novela de Mariana, la última novela de Mariana, es un poco, se puede decir que esas 700 páginas, es como que pone todas sus obsesiones, están ahí, ¿no? Si vos leíste Mariana Enríquez, vas a encontrar lo que hay en todos sus cuentos, ahí metidos, sus obsesiones y sus influencias están todas muy marcadas. Y si no la leíste, lo vas a disfrutar igual, y eso te da la pauta de decir, busca lo otro, porque bueno, va por ese lado y vas a encontrar en sus otras obras estas cuestiones, ¿no? Porque está lo que tiene que ver la mirada social, que no se pierde, lo que tiene que ver con lo fantástico que está, lo que tiene que ver con el terror, lo que tiene que ver con una mirada de diferencias entre hombres y mujeres, lo que tiene que ver, digamos, con la historia argentina, que ella tanto le interesa y que siempre hace referencia, ¿no? Y que tiene que ver también mucho con su pata periodística, de lo que tiene que ver con la música, porque ella es un bicho así de periodista de música, ¿no? Es una mujer que conoce muchísimo, es así como es una rocker, confesa, digamos. Es una rocker, confesa, sí. Entonces, digamos... Ese que recompila, que le ayudó Leila Guerriero a compilar, a Fabi, que se llama El otro lado, del otro lado, dale que no me quede el título, me parece que se llama El otro lado, y son artículos de ella contando cosas, y es increíble la cantidad de músicos que nombra ahí. Sí, porque es así, es fanática y recuerda, y siempre, digamos, su obra está construida como si fuera una banda de sonido. De hecho, ella todo el tiempo permanentemente está
escuchando, ¿no? Eso le da como un escenario a la hora de escribir. Y en sus novelas y en su obra en general, siempre hay como una mención a un tema, a un músico, a un clima, ¿no? O sea, que bueno, que eso también es re interesante y se da con muchos autores, ¿no? Que eso está bueno, digamos. Creo que ahora es muy frecuente que no el caso Mariana, pero es muy frecuente que muchos autores también preparen su propia playlist, que compartan su playlist. Sí. Es bárbaro. Está muy bueno, está muy bueno. Ya sea la playlist del con libro, la que, ¿no? digamos, Algo relacionado con el, capaz que con el... Claro, tenés desde la playlist de los temas que se hacen mención en el libro o la playlist de los temas que les sirvieron a ellos para sentarse frente a la computadora. Qué bueno que está eso, qué bueno. ¿No? Entonces, a mí, buenísimo. Claro, y eso pasa, y no sé, qué sé yo, uno piensa en Murakami, por ejemplo, que yo soy una seguidora confesa de Murakami. Murakami es así, un bicho también de música, y entonces en sus novelas uno lee, digamos, todo lo referido con lo que tiene que ver obviamente con la música clásica, que él es un gran conocedor, y después con todo el tema del pop, y digamos, y no olvidemos que su novela Tokyo Blues hace referencia a un tema de los Beatles, acá se conoce como Tokyo Blues, pero bueno, el título original hace referencia a una canción de los Beatles, o sea que siempre está mencionado, digamos, la música con la que él también creció ahí en Japón, pensemos también con toda la influencia estadounidense, ¿no? Sí, Claro que sí. Fabi, esto que me estamos hablando de cosas hasta muy modernas, ¿no? Una playlist, ¿no? Esto de con el libro, y en la previa estábamos hablando con Fabi, que tiene un programa que ahora después quiero que lo cuentes, en una radio online. Claro, y hablamos un poquito del tema de las tecnologías, de cómo crecieron las radios digitales y demás. ¿Cómo es? Te llevo a tu trabajo, ¿no? Como redactora, periodista del diario La Nación aquí en la Argentina, uno de los diarios más importantes. ¿Cómo fue cambiando esa lectora, ese lector? ¿Cómo, si vos percibiste y sentiste, cómo viviste ese cambio generacional en parte, o también de la forma de leer? Porque nosotros, por ejemplo, con Adela, vos también, éramos de ir y comprar el diario los domingos, o si podíamos otro día en la semana también, pero el domingo era el día especial por algún suplemento. Bueno, contanos, ¿cómo fue este proceso? Bueno, bien marcás ahí lo del domingo, porque el domingo sigue siendo el día donde más se vende el diario, o sea que bien, todavía esa rutina permanece en algunas casas, sí, unos bares que todavía hay quienes van y prefieren el papel. De hecho, los diarios, los días que más venden son los fines de semana. Pero también tiene que ver con, como bien marcás, Guillermo, con las rutinas, ¿no? Porque te cambió las rutinas, hoy la gente trabaja, sale a trabajar o busca de alguna manera y lo tenés todo en digital. Entonces es mucho más fácil, quizás uno está todo el tiempo conectado, digamos, con el celular, y con el celular ingresás a todo. Y cambió esa forma también de leer, porque quizás desde el título y la bajada, digamos, como el copete, para hacer práctico lo que viene, el título viene como un breve texto que cuenta un poquito de qué va. Y quizás se abre un poquito más. El tema es el problema, y uno lo que nota que a veces es no se llega a leer. Es una discusión en realidad, ¿no? Porque para las noticias se lee como rápido el título, sí, y la info corta, y es casi como un repaso y no se profundizan las notas. Con lo que, bueno, a veces eso suele ser peligroso, porque vos tenés un título con una bajada que te dice una cosa y en la nota y otra cosa, claro, ¿no? Eso sí, por un lado, vale la pena aclararlo. Pero después en otras notas que quizás tienen más relacionado, que tiene que ver con cultura o con entrevistas, vos ya es puntual que vas a buscar e indagás y te permitís leer un poco más. Y la lectura, digamos, generalmente lo que tiene que ver, yo colaboro, soy del staff fijo de la Nación Revista, y colaboro, digamos, con el suplemento de cultura, y a veces con ahora no, con ideas notadas, porque cambió el nombre, como está se me fue el nombre del otro suplemento, pero otro que tiene que ver relacionado con la cultura, y eso siempre te llevan. Vía Libre fue de una época que fue maravillosa, que no me voy a olvidar, fue una época maravillosa Vía Libre, se extraña mucho. Era un suplemento que salía los viernes y era un golazo ese suplemento.
y bueno, y es como que se lee, todavía ese tipo de cosas se lee porque hay una búsqueda de un público especial, pero bueno, la idea es enganchar a todos, y lo interesante, lo que decía en un momento fuera, antes de arrancar, que lo interesante de lo que está ofreciendo, digamos, las redes, es que quizás vos tenés a alguien que no es lector del diario, pero que busca una nota de fulano y que aparece, digamos, en las redes, lo mismo que el podcast, quizás hay una charla, una entrevista que hiciste y aparece, y entonces eso hace que uno pueda tener un abanico de posibilidades, ¿no? Bien. Claro, ¿y cuál es el programa al final que preguntaste por el programa? El de radio comienza ahora a las 7 de la tarde. Ahora empieza. Sí, por eso en un ratito los voy a tener que abandonar. Fabi en un rato nos va a abandonar, pero mañana a las 20 la vamos a tener un ratito más en el Café Literario Adela, así que los invitamos. La radio es una radio online que dedicada a la cultura, que se llama La Desterrada, ladesterrada.com. Y ahí todos los miércoles de 19 a 20 tengo un programa que se llama Libre Albedrío, donde entrevisto, digamos, personas diferentes de relacionadas con la cultura, o una pata social, o qué bueno. Sobre distintos temas. Sí. Un día hacemos, Fabi, hacemos un duplex a la antigua, ¿te acordás cuando hacíamos un duplex? Bueno, sí, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Hoy digamos, con la tecnología que hay nos podemos permitir eso, obviamente. Sí, es lo bueno. Hoy se puede, y entonces, pero antes de que se vaya, entonces en estos 2 minutos que nos quedan, le vamos a preguntar de su experiencia como escritora. Fabi, contanos un poco sobre qué escribís, o cuáles son tus libros, o uno de ellos, y lo demás, en realidad, la gente escuchar mañana. Sí, mira, en realidad tengo, o sea, siempre me fascinó la escritura, siempre me dio como... El tema de la ficción para mí es alucinante, pero siempre sentí como que es parte de una desnudez. A ver, ¿en qué sentido? Porque tengo la formación periodística, y el escribir periodísticamente es como que uno ya está con estos años de experiencia, y que te lean es como va. Pero cuando haces como el tema de si pones un cuento, una cosa por el estilo, es como que siento que me estoy mostrando de otra manera, y me he sentido exponiendo de otra manera, ¿no? Como una cosa esta. Y por una convocatoria escribí, digamos, un cuento que se publicó en esos raros relatos nuevos. Es un libro para público juvenil, y ahí escribí un cuento que tiene que ver con el abuso sexual infantil, y que ese libro que lo editó Yo Soy de Catapulta, la editora, bueno, justo ahora fue comprado por el Ministerio de Educación para incluirse como lecturas en las escuelas. Qué bueno. Felicitaciones. Sí, muchas gracias, sí, muy contenta con eso. Así que es muy interesante lo que se generó, porque me han llegado comentarios de personas que lo leyeron y que, bueno, le ha generado como un ruido, y le han ocurrido cuestiones, lamentablemente, de eso. Un poco tiene que ver, pues bueno, durante un tiempo hice algunos laburos para UNICEF, y tuve relación con gente que había sufrido, y para la revista también había hecho notas relacionados con eso. Y después otro libro que se llama Alzamos la Voz, que lo editó Indicios, que es un libro que lo que hace es más un laburo periodístico, como una entrada también, pensando en un público juvenil adulto, al mundo digamos, del feminismo, pero no, digamos, como una cosa de adoctrinamiento, sino una cosa de historia, y saber que no es algo que arrancó ahora, sino haciendo hincapié, digamos, en lo que tiene que ver con la historia, y ya sea la historia y la historia en el arte, la historia, digamos, política, la historia social, y lo que pasa actualmente, digamos, desde los medios. Y se publicó antes de la ley del aborto, o sea que también se hacía mención a lo que estaba ocurriendo en ese momento con eso. Fabi, ¿se consiguen estos libros o ya no? Sí, se consiguen todavía. Bien. Por suerte sí se consiguen en online, sí se consiguen. Bien. En alguna librería también a veces lo tienen, porque bueno, ahora las librerías como que rápidamente, las que son más de cadena, es como el cine, ¿no? Estás en cartel un poco, un ratito, y después... Sí. Claro. Pero ahora viendo librerías independientes tantas, eso es bueno. En esos casos están más. Es que yo justo estaba hablando de la FED, de la Feria de Editores Independientes. Bueno, en todas estas librerías que por ahí tienen un poco más de todo. Yo tengo un amigo ahí que se llama Federico, que es de Mendel Libros, por ejemplo, que está en la calle Paraguay. Bueno, ahí
se encuentra un poco de todo, y en otras, no digo solamente, está también Suerte Maldita, hay muchas, donde hay un poco más. El otro día, Fabi, te digo esto y con esto cerramos, así te dejamos ir, y mañana te esperamos tipo 20, yo te voy a mandar la invitación por Zoom para el café. Dale. Vos te subas a las 20, pero mire, el otro día me acordé mucho de vos, Fabi, porque viene mi hijo que tiene 16 años, echando, obviamente, protestando con epítetos de grueso calibre de adolescente que no voy a repetir acá. ¿Qué pasaba? Y dice, no sabes, mamá, tengo antropología y 2 videos para ver, y es todo sobre esa cuestión que estudiamos, porque en algún momento te escuché que estudiabas. Entonces yo, así como no sé qué, digo, ¿así de qué es? Dice, no sé, uno es un tal Laje, que yo no lo conocí, le digo, bueno, mucho gusto. Dice, y el otro es de Diana Mafía, porque hay que hacer un resumen, dice, de todo este asunto de la cuestión de género. Y la verdad que acá públicamente le voy a agradecer a Fabi que estuve a tono con el desafío que implicó. El otro era una versión completamente distinta, que yo ahora entiendo que el profesor de antropología lo que quiso hacer es mostrar 2 cosas, ¿no? Sí, claro. Bueno, sí. 2 voces. Sí. Y yo todavía le expliqué a mi hijo, mira, vos fíjate que son 2 caras, son 2 posiciones distintas. Y justo, sí, Fabi, estuve explicando esto que me enseñaste vos, que es muy interesante, que una cosa es el sexo biológico, con lo que uno nace, y que el tema del género es un tema performático, que es un tema de elección, que es un tema cultural, y gracias a lo que aprendí en el curso, lo pude decir con alguna seriedad, ¿no? Bueno, la verdad que bueno, es súper interesante ese tema, justo que hablas de Alzamos la Voz, y que lo tengo pendiente para leer, ¿no? Y porque son temas que están, ustedes fíjense lo que yo le digo, o sea, que están en el colegio, que está muy bien. Son los temas tabú, ¿no? Lo que se cuesta, ¿no? Abordar muchas veces, claro, las familias. Por eso es tan necesaria, digamos, y con esto cierro, y cuando quieran me vuelvo a sumar, sin problemas. Sí. Muchas gracias. Con la ESI, ¿no? La educación sexual integral en las escuelas, que eso ayuda muchísimo, y que es fundamental. Así que si quieren en otro momento me sumo y charlamos sobre claro que sí, claro que sí. Claro que sí, en la próxima seguimos con la literatura relacionada con esto, que también es importante destacar. Perfecto. Bueno, Fabi, te dejamos ir. Nosotros seguimos un ratito más con Guille y mañana tipo 20 te sumo al café. Gracias por todo. Gracias, Fabi. Muchísimas gracias por un placer enorme. Gracias. Lo mismo decimos, besos. Chao. Chao. Bueno, Ade, acá mucha gente, muchas preguntas, y bueno, esto lo van a poder ver también aquellos que no lo han escuchado en el YouTube, tanto de Adela Sánchez Avelino como también de GDS Radio. Ade, muchas preguntas se quedaron aquí. Yo iba cuando vos me veías, yo iba viendo acá los oyentes, las amigas y amigos que siempre ahí nos están acompañando. Fíjate si Fabi se sabe bajar, que está ahí, que se pone y se saca los anteojos, no sé si yo ya, mirá, ya la quitamos, así la quitamos de ahí, y ahí, ahí, chau. Ade, ¿qué te iba a decir? No sé si sigue ahí, yo me parece que ya no, o a ver, ahí me parece que ya no. Bueno, ¿qué te iba a contar por aquí? Vamos a mandar saludos. Estoy pidiendo, pobrecita ahí, que si quiere irse a otro programa va a estar detenida. Bueno, yo corto acá y ahora vuelvo a llamar mientras voy con los saludos, ahí nos vamos todos, Bueno, por aquí. Bueno, voy a mandar saludos. Quedaron muchas preguntas, pero bueno, va a haber una segunda parte, Y mañana, si querés participar en el café literario de Adela Sánchez Avelino, tenés que mandar un mail a Adela Sánchez Avelino @gmail.com. ¿Anotaste? Bueno, ahí estamos, De esa manera ya te podés anotar, y de manera digamos libre, por primera vez vas a poder estar participando de este café y de esta entrevista
bueno, de un montón de cuestiones más que han quedado ahí y que nos quedamos con las ganas, ¿no? Nos quedamos con las ganas. Pero hermosa entrevista que hemos tenido con Fabiana, periodista de La Nación. Y bueno, mañana desde otro abordaje, ¿no? Desde el clásico café literario de los jueves de Adela Sánchez Avelino, ahí te podés anotar. Si es la primera vez, bueno, es gratuita, ¿sí? Si es la primera vez. Adela Sánchez Avelino, pero por parte de la radio, @gmail.com. Ade, vuelvo contigo. Acá estoy, yo te veo, no te veo, me veo a mí misma. Ahí me ves. Ahí estoy, acá estoy. Bueno, nada, no, yo para liberarla a Fabi, si se quería subir de otro lado, pobre. Bueno, ahí ven que es súper interesante y que uno se puede quedar hablando horas. Es muy interesante también esto de la cuestión de género, que ya muy otra vez vamos a que nos hable de esto. Porque es cierto que hay un montón de literatura que ella conoce muy bien, Iván Jablonka, esta otra que ella me presentó, una feminista muy conocida, ahora se me escapa el nombre, pero ya me va, Tilly Olsen. La verdad que en eso es un placer hablar con Fabi porque es un enfoque moderno y muy interesante que creo que nos viene bien a todos saber de este tema. Acordate que mamá y papá no nos hablaban de esto, ni del abuso infantil, no nos hablaban mucho menos de lo de género, que era algo, viste, que se trataba de ocultar, ¿no? En nuestra época. Exacto. Se ocultaba todo, se tapaba y siempre estuvo con nosotros. Y vos fíjate cómo, vos diste el ejemplo de tu hijo, pero esto pasa en muchas familias que nos están escuchando, que también hoy en día cuesta, ¿no? Hasta desde lo educacional hablar del tema. Vos fijate, ¿no? Esta cuestión y que hay como un rechazo, ¿no? Pero bueno, es todo un camino por hacer, me parece, tanto desde la literatura como desde el periodismo. Claro, yo creo que la literatura es una manera buena porque puede leerse un texto, obviamente, acorde a la edad, a la educación, sí, a un montón de cosas. Puede leerse un texto y el texto puede ser el disparador, por eso yo le decía a Fabi que nos hablara de esto que escribió ella, y ese texto evidentemente puede ser el disparador de algunas otras cosas sobre esto, de otros temas, y es súper interesante. ¿Sabes qué? Para mí, yo pensaba a veces que a veces lo que es interesante o es un tema que se podría abordar de una manera, me imaginaba a tu hijo y la cuestión de, a veces, no digo que sean malos o buenos profesores, pero doy el ejemplo de lo que me pasó a mí una vez. A mí la historia siempre me encantó, pero sé que he tenido profesoras o profesores que lo daban de una manera en el cual era como que había un cierto rechazo, ¿no? Había como una cuestión y me acuerdo ya de más grande, a nivel terciario, abordamos la misma historia, en este caso era historia argentina, pero a través de otro enfoque, ¿no? Lo veíamos a través, por ejemplo, de el humor que había en la época, en los diarios de la época, ¿no? Y de ahí se abordaba el mismo tema, la política de ese momento, pero desde viñetas que salían en los periódicos. ¿Vos sabés cómo se enganchaba todo el curso, Ade? Pero claro, mirá, a veces, Guille, no es el tema cómo se dé, que yo soy, eso a mí me queda, te digo la verdad, me queda clarísimo. A veces no es el tema cómo se da, sino uno cómo explica las cosas, claro, y qué interés generas en el otro, que es lo que yo veo a veces, y también no hago crítica, que es lo que a veces pasa con la literatura en las escuelas. Sí. Viste, hay ciertas maneras que quedaron, desgraciadamente, desactualizadas para lo que los chicos, yo veo, porque yo tengo alumnos de 16 años, de 17, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vos ponés a Borges en una escuela y pretendés leer El Sur, para decirlo de alguna manera, sí, sí, tendrás que bancarte, entre comillas, que al chico le guste o no, y que entienda o no, pero también te tenés que ver cómo miércoles vas a hacer vos para estar a la altura de esa cosa y explicarle algo. Sí, sí. Porque si no, por supuesto, haces agua. Haces agua, tal cual, tal cual. Como el mejor. Haces agua y aburre. Hay que estar a tono. Yo te digo que yo el otro día la escuchaba a esta Diana Mafia, Guille, sí, que es una
no es una feminista, digamos, entre comillas, así nomás, que no es una charlatana cualquiera, es una mujer preparada que está diciendo a todas las luces, Sí. que sabe de lo que está hablando, porque hablaba de Aristóteles acá. O sea, ¿no? Es como escuchar a Beatriz Arlo. Sí, sí. A uno puede gustarle o no, pero son temas que conviene saber, aunque sea tocar de oído alguna cosa, porque están en todas las casas y en todas las situaciones. No, y aparte el abordaje histórico, ¿no? Esto no es una cuestión que comenzó ayer, no, esto viene de hace mucho tiempo, y lo que vos decís, de pronto cuando uno escucha a alguien que ha estudiado, se ha preparado, bueno, te das cuenta. Yo me acuerdo en el debate del aborto, para mí estaba más preparado justamente los que estaban a favor, ¿no? De lo que después en la actualidad es la ley, que los que estaban en contra. Yo a veces escuchaba a los de en contra y decía, bueno, pero esto no hay un abordaje histórico. Me daba la sensación como de un vacío del otro lado, del por qué no. Claro, porque a veces hay falta de preparación para saber. A ver, porque vos, por ejemplo, te puedes oponer a algo que para mí lo que pasa es que hay cosas, Guille, que antes servían y ahora no. Ajá. Con los mismos chicos, ¿no? Vos fijate si vos le decís a tu hija chiquita, que es mucho más chiquita que el mío, pero igual, ¿no? Tiene 9, 10, ¿qué edad tiene Lucía? 8 tiene Lucía. 8. Bueno, ¿ves? 8. Vos le decís igual a una nena de 8, o yo le digo a Greta, una de mis alumnas de 11, ¿no? Sí, a Greta. Le cae algo por el argumento de la autoridad. ¿Por qué no se hace esto? Porque yo lo digo. Mira, y salvo esa edad que todavía te lo aceptan un poco, Sí, sí. ya después, unos años después, con el argumento de la autoridad no haces nada, porque eso era de otra época. Sí, sí. ¿Por qué? Porque tu padre lo dice. Claro. ¿Te No acuerdas? hagas esto, porque no sé qué. Ahora vos tenés que explicar, por ejemplo, a ver, ¿para qué sirve la comida sana? Para que no engordes de más, para bla, bla. ¿Por qué mejor no tomás? Y porque si sos deportista o si esto, bla, bla. ¿Por qué no fumar? Porque hace un daño al cuerpo, porque no sirve más. Porque yo digo que no, porque lo prohibió no sé quién. Entonces, para todas estas otras explicaciones, sea a favor del aborto o en contra, o a favor de la libertad de decidir, por ejemplo, porque que haya una ley, como yo decía siempre, de mi perspectiva de abogada, no quiere decir que todos estén obligados a abortar. Es así. Será en es el así. marco de una decisión. Sí. Para que el soberano, que es el pueblo, pueda tomar la mejor decisión posible, hay que hacer, por más que a uno le guste o no, Sarmiento, esto de educar al soberano. Vos le tenés que dar toda la info. Mirá, tenés A, tenés B, tenés C, tenés D. Sobre este marco vos sos libre de ver qué es lo que querés hacer y qué estás en condiciones de hacer. Sí. Es así. Mira, acá estoy leyendo, por ejemplo, al lado de esto de Diana Mafía, ¿no? Y dice, Diana Elena Mafía es una filósofa argentina, doctora en filosofía, docente de grado y posgrado en UBA y universidades nacionales e internacionales, investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, ¿no? Entonces ya ahí, en un montón de cosas, uno puede estar a favor o no, como yo le indicaba a mi hijo, le decía, pero tenés que escuchar los dos argumentos, y vos ahora a los 16 sacarás una conclusión que la guiará el profesor, porque me parece fantástico. Sí. Alguien te tiene que guiar, más si es dentro del colegio, me parece muy bien, y más grande tomarás otra decisión o la misma, pero tenés que tener los elementos para llegar a una decisión respecto de eso o ver qué haces con eso. Porque evidentemente, si no, chau, haces agua. Sí, esto que contabas del profesor y la edad también, ¿no? Yo veo a veces cuando se tocan temas políticos, viste que los chicos dicen, bueno, los chicos ya pueden votar a esta edad. Y los chicos lo que menos quieren a veces es involucrarse, ¿no? En la cuestión política o en la cuestión de ciertos temas, porque ellos están con otra idea, con la idea, no sé, de irse de viaje de egresados o de decir, bueno, ¿dónde vamos a bailar? Y de pronto dice, oh, qué pesado este profesor, esta profesora. Pero bueno, es el momento de formación, ¿no? Es el momento en el cual, que también la palabra ahora formación, viste que se va cambiando, pero para bien, ¿eh? Hay un montón de cuestiones que lo que vos decías, ¿no? El tema de la doctrina. No, esto es así, no hay otra cosa. No, hay un montón de cuestiones o de abordajes sobre un mismo tema. Y yo siempre pienso, y
me quedaron muchas preguntas para Fabi, ¿no? En la cuestión de la juventud y la lectura, en la cuestión de... Porque uno dice, no, los jóvenes de ahora no leen. Mentira, es una gran mentira eso. No, mentira, es una gran mentira. Que la gente lee. Lo que pasa, es, por ejemplo, yo lo que veo con los más jóvenes, mirá, yo me hace gracia, para poner otro caso, Lara, 16 años, bien. Yo le mando, a veces no, el libro, o le digo esto, lo otro, y ella compra el libro papel. Pero más de una vez la pregunta por WhatsApp o por mail es, ¿está en ebook? Claro. Perfecto, bueno, claro. Entonces sí. se lee bajo otras reglas o de otra manera, sí. o se lo bajan de internet, digamos, pero se lee. Mucho más se Yo lee, mucho sí, más. Sí. Y que se lee un montón, sí. Y también se busca más respuesta, porque a mí me ha pasado otra vez con Lara el otro día de leer El Sur de Borges, a pedido de ella que leyéramos Borges, ¿ves? Sí. Para ver qué onda. Y cuando terminé, viste, me quedé así mirándolo, le digo, bueno, mira, como ella no decía de ningún texto en especial, yo le dije del que me gustaba a mí. Para mí mi cuento favorito de Borges, o uno de los cuentos, es El Sur. Sí. Leímos El Sur, y cuando terminé, viste, me miró así y le digo, mira, te voy a explicar yo qué es lo que se dice sobre este cuento. Sí. Mira esta frase, mira esta otra, mira esto que dice acá, mira esto que dice allá, fíjate qué opinás sobre esto. ¿Qué te pasa sobre lo otro? Mirá las dos teorías que hay sobre este cuento. Y ahí ya arrancamos a hablar, ¿ves? Sí, sí. Entonces lo que pasa es que yo creo que exige, no digo, antes también se exigía preparación, pero se exige por ahí otro tipo de preparación, y los que dan las materias, que yo no critico porque estoy segura que hay un montón, que la mayoría de los profesores son buenos, pero yo creo que a veces ahora exige como un cruzar determinada línea o tener determinada mirada para que el chico pueda hacer. A mí me pasó también otra vez, mira, Guille, con un chico de 5º año de un colegio, así no voy a nombrar porque eso es para criticar, pero con un chico de 5º año que en el colegio pretendían que lea Rayuela solo. Entonces yo ahí sí hago la crítica, claro, y digo, me parece fantástico que vos le des a los chicos de 5º año Rayuela, y si querés dárselo en 4º también, pero tenés que guiar. Ah, claro que si sí, hay sí, gente sí. que se pierde con Rayuela, yo a mi edad tengo que leerlo con cuidado, ver qué quiso decir Cortázar, sí, o lo que fuere. Imagínate un chico, hay cosas que lo que pasa es que requieren un trabajo, que no es como lo tirás, ¡pum! Hay una camada de educadores que todavía siguen con el librito viejo, pero bueno, hay muchos que no, que aprovechan los recursos, como vos decís, ¿no? Los recursos que hoy en día hay, porque hoy antes teníamos hasta para entrevistar a los autores, porque sí, si vos ves, mirá, si uno ve en el Instagram, vos fijate que Cadáver Exquisito, que hay que ver si es un libro ATP, como digo yo, hay que ver si es un libro apto para todo público. Bueno, a veces lo leen en 4º, en 5º año, y adelanto que me parece fantástico, y le invitan a Agustina Basterrica para que explique. Claro, bueno, ¿entendés? Entonces hay un trabajo atrás, no es que te lo tiran. Hasta en el Jardín de Infantes el otro día le hicieron una entrevista a una escritora de aquí de Mar del Plata, y vos sabés que los chicos, claro, le hacían preguntas desde su lugar, ¿no? De sala de 5 a la autora. Y eso es fantástico, eso antes no lo teníamos nosotros, yo nunca lo tuve, vos seguro que tampoco en la escuela, porque no estaba la herramienta digital, porque esto había sido vía Zoom también en la escuela, en el televisor habían puesto el Zoom, y bueno, y ahí los chicos le hacían preguntas, y los chicos están acostumbrados a usar esta tecnología, y es fantástico, la verdad que por eso hoy en día hay muchos recursos para aprovechar, y que te abre la mente y que te abre paso justamente a entrar en el mundo, en este caso que vos decías, ¿no? De la literatura, de los autores, las autoras. Y es muy interesante porque uno que cree, mirá, uno puede creer un montón de cosas respecto de un chico, lo que fuere, que después terminan haciendo todas, que no son así, o por lo menos no al 100%. Yo, por ejemplo, ahí tenés, sí es verdad, yo la primera autora para chicos, o una de las primeras que entrevisté con chicos adelante, por ejemplo con Greta, fue a Silvia Arasi. Sí, y yo te digo que Greta a sus 10 años hacía preguntas muy interesantes a Silvia sobre el texto de Silvia. Sí. Eso es una riqueza, viste, que no tiene precio, y
yo siempre digo, cuando uno dice, no, a mí no me gusta la historia, no me gusta la literatura, no me gustan las matemáticas, y ahí en algún momento de tu vida hubo una mala profesora o un malo profesor, lamentablemente, ¿no? Que algo hizo que vos le tomes bronca a ciertas cosas. Viste que hay chicos que le toman bronca esta materia, biología, geografía. Sí, ahora hay tantos videos. Mira, yo lo vez otra cosa, me tocó ver la reproducción de la célula. Sí. Mira, Guille. Estudiar con otro chico, lo ayudo con otras cosas, ¿no? Mira, yo me acordaba de lo que estudiaba yo, con el dibujito, en el libro de biología. Un poco menos que lo estudiaba de memoria. Ahora lo que pasa es que te hacen alguna pregunta para que no estudies de memoria. Pero uno, por ejemplo, ve todos los videos que hay sobre eso, Guille. Hay en inglés, hay en esperanto, hay en español, hay con dibujo, hay un flaco que te lo escribe en el pizarrón, otra que salta, mientras te dice cómo es la división celular. Sabés que la pandemia, lo que ha hecho la pandemia es aprovechar estos recursos que ya los tenemos hace 10 años atrás en promedio y no lo estaban aprovechando los educadores, y como la presencialidad tardó y mucho en volver, porque cuando la pandemia era terrible, no se podía, y vos sabés que estos recursos ahora conviven, y yo veo que ahora ya desde hace unos meses que los chicos van de manera presencial, el video como soporte sigue estando el video, es fantástico. Sí. ¿Viste? Y el ver una película, todo eso también. Bel, ¿por qué no la das vuelta a la mesa? No. Poné las patas para arriba. Ah, pobrecita, acá la tengo a Belki, pobrecita. Hola, Belki. Hola, Belki, mirá, acá está Guille, Bel. Sí, ¿qué está haciendo Belki? No desarme el estudio número 2. Mirá, Belki. Buenas tardes. Hola, Belki, estás haciendo gimnasia por lo que vemos acá. Sí, pobre. Resulta que con tanto bichaje, Belki me corrige, estamos forrando de pañolensi, una antigüedad, ¿no? Belki, el pañolensi. Una mesa de China. Una mesa ratona que tenemos que tenía un vidrio arriba, Guille. Sí, estoy viendo acá, y mirá. Resulta que los perros lo tiran y tenemos miedo que se lastimen con el vidrio. Claro. Mirá qué bien. Bueno, bien, muy bien. Así que acá está Belki en 4 patas. La conocimos a Belki en vivo acá. La está bien. Belki en vivo, que no sabe lo que es Belki. Como Belki no hay dos. No, son Belki. Esas personas únicas que podrían ser parte de cualquier libro o película que siempre, ¿no? Es parte de la familia, esos personajes. Sí. ¿Sabes que el otro día, hablando del caso de Belki y de ciertos lugares, no sé si te ha pasado encontrarte con personas y con lugares? Esto era un lugar en particular, y ciertas personas que vivían en este lugar. Fui a visitar a un conductor y el lugar me pareció, en la espera, ¿no? En el encuentro, pues yo no sabía ni dónde vivía, en qué departamento era. Me empecé a encontrar con ciertos personajes y yo digo, esto lo tengo que escribir, ¿viste? Esto era, cada uno, yo iba preguntando para ver qué departamento era, porque no sabía, y para colmo él había cambiado de celular, todo, y era una cuestión de adivinar. Entonces empecé a ver los diferentes casas que había, ¿no? Y digo, ¿será por la cortina? Entonces empecé a ver por ciertos detalles, y sabes que llegué, más que por las preguntas, porque no lo conocían, llegué por un detalle particular que era el de las cortinas, la decoración que tenía la casa. Pero yo, mientras pasaba esos minutos, pensaba y digo, esto lo tengo que plasmar en el papel, porque fue muy, muy interesante cómo llegar, ¿no?, a la conclusión de dónde vivía esta persona. Pero bueno, suele pasar. No, es increíble, son esas cosas. Mirá, yo el otro día, ahora que vos traes a la mente al corazón esto, sí. Yo me acordé mucho de una consigna de Eve Ugart, la escritora de crónicas y tan excelente escritora argentina, y que ella tenía una consigna que era escribir sobre una reunión de consorcio. Bien. Yo en mi otra vida, que es esta misma, colaboro con una administradora precisamente de propiedades, con una administradora que tiene varios consorcios y me pide que la acompañe a uno.
donde se planteó un gran tema, porque, y miren, un tema bien post pandemia, ¿no? Que era que en el edificio, claro, mientras era la pandemia, es un edificio donde hay mucho Airbnb y temporario, que durante la pandemia no pasó nada porque estaban los que viven. Claro, claro. Y alguno otro que se había quedado, que tenía temporario y que no se pudo volver. Pero entonces no había egreso y ingreso de gente. Ahora, con la nueva apertura, ha empezado a ver y bueno, empezaron los problemas, ¿no? Sí. Que qué sé yo, si la seguridad alcanza, si la seguridad no. Y mira, Guille, se plantea una discusión por un tema concreto que fue un incidente, obviamente, en la planta baja, que lo toman las cámaras, ¿no? Guille, un hombre que con una pistola de juguete ¿De juguete? Sí. disparó un balín. Sí. Bueno, y tole que se armó con la policía en el medio, entonces bueno, en la reunión de consorcio hablaban de esto y qué hay que hacer con la seguridad, bla, bla. Y mira, Guille, entre las personalidades de ahí del consorcio estaba para escribir un cuento de la reunión y de el que niega el problema, el que niega. No, bueno, pero tampoco están así, No es para ¿no? tanto, claro. El otro que dice, no, bueno, el que dice, bueno, tampoco era para tanto, el que dice, esto es gravísimo. Y en la misma, escuchando el mismo incidente. Sí. Qué bueno eso. Ahora hay que hacer esto, ¿no? La pelea entre dos, en un momento se trenzaron dos, una señora y un chico joven, y el chico joven le dice, aunque vos no creas, yo medito. Ajá. No sé, se ve que Sí. quería explicar que estaba re nervioso, pero medita. Claro. Y esto que te pasa a vos es por tu mal karma. Mirá, Entonces el yo tema que acá salió, ¿no? Está la novela entera. Está la novela entera. Ya está, ya tenés novela en puerta. Empieza así, ¿entendés? Empieza así. Todo esto que te pasa es por culpa de tu mal karma. Bueno, Qué ¿no? bueno. Son situaciones. Que hablando de escribir, Guille, viene el nuevo Mundial de Escritura, ¿eh? Te iba a sacar Arma justamente el ahora tema, la Eugenia está, pero está ansiosa. Eugenia fue la primera ahí que tiró la piedra de decir, miren, ya está la novedad, que había que inscribirse, que no había que inscribirse, así que no hay que inscribirse en el caso nuestro, ¿no? Pero bueno, contá un poquito de cómo es para... Estamos inscritos, hay que abrir un poco para ver, ahora voy a abrir, parece que hay novedades Sí, de del tema, ahora, esperen que tengo acá el mail y ahora lo abro. yo te cuento, el primero, Aparentemente, ahora el 1 de noviembre empieza, por lo del que... 1 al 9. Sí, del 1 al 9. Creo, no sé, el 1. Del 1 al 9, sí, los primeros días de noviembre. Va a ser como un mini mundial, por lo que entendí, un mundial así cortito, ¿no? Por los días. Claro, porque en general eran de más días, ¿te acordás? De Sí. 15, o 13, o 12. Sí, eran 15 días. A ver, contame. El último Mundial de Escritura del año, claro, los equipos que ya estaban conformados, el que se quiere bajar sí tiene que desinscribirse. Claro. Nosotros no sé si igual hay que entrar para demostrar que uno está, no sé. Bueno, si alguien se quiere agregar a nuestro grupo, Sí. lo invitamos, por supuesto, porque seguramente alguien se bajará y algún lugarcito habrá. Bien. Por supuesto lo invitamos. Y ¿de qué trata? Vamos a contarle para los que no sepan. Es esos días te dan una consigna y vos tenés que escribir sobre eso. También podés escribir sobre algo que no sea la consigna, pero tenés que tener en cuenta que en la segunda etapa, que es cuando vos tenés que postular un texto tuyo para que voten tus compañeros, tenés que postular un texto que cumpla la consigna. Claro. Es decir, si fueran 8 textos, no podés escribir 8 textos que no tengan que ver con la Nada que consigna. ver. Bien. Por lo menos uno tendrás que escribir. En general, el pedido es de 3.000 y pico de caracteres, lo que hay que escribir. Sí. Y, ¿qué les iba a decir? Y esto representa 1 página y media para que se den cuenta de qué compromiso, y que en líneas generales lleva, yo creo, un par de horitas diarias, 1 hora, así más de
más despreocupada para masticar sobre qué vas a escribir, y otra hora para escribir, mínimamente. Sí, mínimo. Como para, mínimamente, pero para saber. También si uno no se lo quiere tomar tan a la tremenda, también puede un poco probar soltar la mano y ya está. O sea, no es grave ni mucho menos. Si alguien se quiere subir, escribe a GDS Radio, sí. Nuestro equipo se llama El Café del Jueves, escribe a GDS Radio o escribe a @gmail.com y ahí lo vemos. Y también quiero decirles, ahora ya la próxima voy a leer bien todo que dice y qué más cosas hay, y también lo otro es decirles que mañana a las de 19:30 a 21 está el Café Literario Adela, y que a partir de las 20, nosotros vamos a arrancar 19:30, pero que a partir de las 20 va a estar Fabiana Scherer, que estuvo con nosotros, contándonos de lo que habló hoy, y no solo de lo que habló hoy, un poco de todo. La vamos a entrevistar. El que quiera participar puede escribir adelasanchezabelino@gmail.com para participar. Así es. Me encantó lo de Fabi, que me quedó preguntarle. Atrás tenía una cantidad de libros, pero me encantó porque todos los libros estaban uno acá, uno así, que es como que los libros los había, viste, cuando alguien lee, de verdad que no está estática, era una biblioteca que tenía una vida bárbara, la que se notaba detrás de ella, ¿no? De fondo, era impresionante. Sí, no, además Fabi es simpática, yo les digo la verdad, es como si la conociera, sí. A pesar de que siempre la conocí por Zoom. Me parece súper clara, muy interesante lo que escribe, sí. Y si ustedes inclusive se fijan, ahora te lo voy a mandar, Guille, sí. El domingo pasado en La Nación Revista salió unos libros sobre, entre comillas, la maternidad, unas lecturas súper interesantes. Ella habla dilemas de la maternidad. Qué bueno. Habla de un libro, así hablaba mi madre, de Rachid Benzine, que es un ensayista, profesor y novelista marroquí. Ya hablaremos más en detalle. Ese libro yo lo tengo, no lo terminé, pero es súper interesante. Y algunas otras cosas sobre la maternidad. Después también pueden buscar una nota, que no sé si te la mandé de ella, aunque creo que sí, sobre el boom de las escritoras del boom latinoamericano. Súper interesante. Las escritoras marcan el rumbo y dice, encabezan los rankings de venta y sus libros son leídos y premiados en el mundo. La mayoría rechaza la etiqueta de nuevo boom latinoamericano femenino, pero coinciden que las mujeres pisan cada vez más fuerte en el universo literario actual. Sí. Autoras y referentes de la industria explican por qué. Así que esa nota también, y si ustedes ahora que ya la conocen, los que nos estén oyendo, los que ya la conocen a Fabi, van a ver que si prestan atención, tanto en La Nación Revista o si la googlean, van a tener notas que le hizo a Yasmina Reza por el tema de ART, que es la autora de ART, sí. La obra de teatro ART, que quiere decir obra de arte. Van a ver que ella entrevistó también a Isabel Allende, que hoy me quedó también en el tintero, a raíz de la serie que está en Prime Video sobre su vida, que es súper interesante. Sí. Siempre hablamos, ¿no? Estoy hablando de la vida de, ¿cómo se llama esto? De la vida de Isabel Allende, donde ella misma dice que bueno, que lo único que lamente si alguna vez con la decisión esta de irse un tiempo como se fue, en algún momento atrás de una persona o enamorada, que lamenta si hizo sufrir a sus hijos, un poco de todo, igual que habla. Y me parece súper interesante. Una vez que uno conoce el nombre, la empieza a ver por todos lados. Sí, es así. Por eso me parece que es súper interesante, porque viste lo que contaba de Samantha, cómo es Samantha, ¿no? Muy tímida, muy que le cuesta hablar de las cosas. Bueno, ahí tenemos una impresión de primera mano. De claro, lo que no conocemos, ¿no? La cocina, el carácter que tiene, porque siempre uno se imagina que aquella escritora exitosa, ¿no? Como en este caso de Samantha, se imagina un perfil y nada que ver. El escritor a veces, al contrario, ¿no? Expone
sus miedos o sus maneras de ser. Esto lo hemos hablado en otros programas, pero qué bueno. No, quedó un montón para la entrevista. Mañana va a ser un éxito el Café Literario, así que, pero va a haber una segunda oportunidad seguramente. Esto es todo por hoy. Espero que la gente le haya gustado. Sí, ya mucho. tenemos de vuelta a Fabi. Y bueno, nos veremos Dios mediante el miércoles que viene y obviamente seguiremos con el Mundial de Escritura. Así es. Adelante. Pablo mandó saludos, Pablo estaba escuchando desde el trabajo ahí, mandó saludos. Seguramente. Sí, bueno, acá tenemos a mucha gente, a Carla, a Susi, a Tete, a Gisela desde el Tigre, a Irina de Córdoba, a Ana también que nos escucha de Córdoba, Tete de México, ¿no? A Alicia Barrios, a Raquel también, a Verónica Amanda, un montón de gente ahí que siempre nos acompaña, gente nueva también que hay, así que agradecemos a todas y a todos que están ahí siempre del otro lado. Así que bueno, Guille, será hasta el miércoles entonces. Gracias como siempre. Chau, hasta el miércoles que viene. Un beso y hasta el miércoles. Quédate en GDS, la radio que nos une. En instantes nada más llega Cuestión Moral, la estación de los sueños, a partir de las 10 de la noche. Ojo que sí, 10 de la noche. Más tempranito. Bueno, un saludo para Paula también. Un saludo para Susi Peña, para Beatriz, para Miriam, para Adriana del Centro, para Julia Almirón, para Ana Eva, la volvemos a saludar. Bueno, gracias a toda la gente que siempre nos acompaña. Quédate en GDS, la radio que nos une, buenos programas para compartir. Seguimos haciendo juntos. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.